Que el Señor les bendiga, hermanos. Es otro domingo más. Seguiremos con lo que podéis ver en la pantalla, la enseñanza que estuvimos mirando el domingo pasado, Mateo 24. El domingo pasado estuvimos mirando de versículo 1 hasta el versículo 5. De 1 a 5 el domingo pasado. Así que hoy seguiremos de versículo 6 hasta el 13. Pararemos en el versículo 13. Mateo 24, de 6 a 13. Mateo 24, de 6 a 13. ¿Estáis ahí? Mateo 24, de 6 a 13. Y, vale, hermanos. Mateo 24, de 6 a 13. Dice la palabra del Señor. Bueno, antes de empezar, antes de leer esta parte, voy a dar un poquito el resumen de lo que vimos el domingo pasado, para que podamos comprender por qué estamos encadenando, estamos como juntando Mateo 24 de 6 a 13. El domingo pasado estuvimos mirando que Jesús salió del templo de Jerusalén, salía del templo completamente, y mientras que él salía, sus discípulos empezaron a admirar, a decirle, eso lo podemos ver en el versículo 1 hasta el versículo 5. Sus discípulos le enseñaba cuán precioso y bello o grandes eran las columnas del templo. Ellos admiraban el templo, diciendo a Jesús que, wow, mira qué edificio, qué esto, qué precioso, qué grande. Y ellos intentaron, lo que ellos intentaban, o lo que ellos hacían, admirando todo eso, pensaba que Jesús le iba a decir que wow, qué bonito, qué bueno, qué grande, qué precioso son las columnas, qué maravilloso el templo. Pero no fue así. En vez de que Jesús aprecia el templo, Jesús le da como una advertencia. Le dice que este templo que vosotros veis, si lo podemos ver en el versículo 2, dice Mateo 24, 2. Él les dice, ¿ven todos esos edificios? Les dijo la verdad, serán demolidos por completo y no quedará ni una sola piedra sobre la otra. Así que sus discípulos empiezan a decir a Jesús, todo, qué bonito. Ellos esperaban que él dirá también, wow, qué sabio era Salomón, qué grande era ese edificio, qué esto, qué eso. No, pero él les dio una advertencia, que veis todo eso, será demolido. Hermanos, muchas de las veces, quiero enfatizar un poquito sobre eso, es que muchas de las veces tenemos nuestros edificios y templos fuertes y grandes en nuestros corazones. Quizás puede ser un trabajo, quizás puede ser una situación económica, quizás puede ser una situación laboral o amistosa, cualquier cosa. Podemos tener nuestros templos grandes y fuertes en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que cada vez cuando lo miramos, lo admiramos. Lo admiramos, y que wow, qué templo grande, qué esto, qué tanto tengo yo, qué tanto esto. Y ahí el Señor nos puede hacer entender que ves todo lo que tú tienes en tu corazón, tarde y temprano será demolido, no quedará piedra ni sobre piedra. Porque ¿dónde está nuestro tesoro, hermanos? Ahí estará nuestro corazón. ¿Dónde están nuestros tesoros? Allí estará nuestro corazón. Pero si nosotros miramos las cosas de arriba, no nos preocuparemos de las cosas temporales tantos que están aquí en la tierra. Nuestra vista, nuestra mirada siempre estará ahí en el cielo. Jesús le dijo a los discípulos, todas estas bonitas piedras que veis, tarde o temprano ya van a caer. En el año 70, como unos 70 años después de que Jesús dijo eso, o más, si no me equivoco, el año 70 DC, los romanos atacaron Israel. Israel ganó la batalla por un par de tiempo, pero no pudieron resistir por mucho tiempo los rebeldes que estaban en Israel.
Poco tiempo después, los romanos pudieron ganar la batalla, entrar en Jerusalén y destruyeron el templo, quemaron el templo completamente. Y se mezclaron el barro con el oro y todo lo que había, y murieron mucha gente que se metieron dentro del templo para esconderse. Todos se quemaron. Y uno de los comandantes romanos que estaba ahí, porque quería llevarse el oro a Roma, le dijo a sus soldados: quiero que me rompa piedra sobre piedra hasta que me saquen todo el oro. Todo. Y ahí se cumplió la profecía de Jesús. No se quedará piedra ni una piedra sobre la otra. Y rompieron todo, destruyeron el templo a cero para sacar el oro que había ahí. Así que el Señor, aparte de eso que les dijo, Él les advirtió también sobre el engaño. Si miramos en el versículo 3, Él les dijo que habrá porque cuando Él les comentó que ves ese templo, todo se va a destruir, los discípulos no se quedaron ahí súper quietos, que vale, bueno, el templo se va a destruir. Fueron al monte de Olivos, se acercaron a Jesús en privado, preguntaron a Jesús: oye, maestro. Hicieron 3 preguntas, lo que estuvimos mirando ayer en el discipulado, que Jesús habló de una cosa, la destrucción del templo. Pero cuando ellos se acercaron a Jesús, hicieron 3 preguntas. Mira en el versículo, la última línea del versículo 3, Mateo 24, dice: dinos cuándo sucederá todo esto. Esa es la primera pregunta. Dinos cuándo sucederá todo eso, cuando el templo se va a destruir. La segunda pregunta es: ¿qué señal marcará tu regreso? Esa es la segunda pregunta. Ellos querían saber qué señal marcará el regreso de Jesús. Y la tercera pregunta es: ¿y el fin del mundo? Querían saber cuándo el templo será destruido. Querían saber cuándo Cristo regresará. Y querían saber cuándo el mundo terminará. Hermanos, si estas cosas están plasmadas en la Biblia, es para nuestro propio provecho. Es que cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que entender que todo templo que nosotros hemos construido en nuestros corazones, todos los templos que nosotros estamos construyendo para nosotros, llegará el día que tendrán que derrumbarse. Y también llegará el día que Cristo volverá. Y llegará el día también que este mundo que vemos acabará. Este mundo que vemos tiene una fecha que tiene un principio cuando Dios lo creó, y tiene una fecha de caducidad que solamente el Padre lo ha puesto en su potestad. Solo Dios el Padre sabe cuándo todo lo que vemos terminará. Y terminará. Nuestras hermosuras terminarán. Nuestros dolores de cabeza terminarán. Los llantos terminarán por algunos. Pero para otros será un principio de llantos. Pero todo lo que vemos a nuestro alrededor en este mundo es temporal. Así que vimos el domingo pasado un buen número de esos falsos profetas que vendrán, que Jesús afirmó a sus discípulos que, ojo, tengan cuidado, que la primera señal de mi regreso será el engaño, que vendrán muchos falsos profetas, y fuimos listando algunos de ellos, como José Luis Miranda, como hay un Cristo, un supuesto Mesías en Brasil, hay algunos aquí en Europa del Este, hay bastantes en África también. Ahora ya no hay profetas nada más. Escuché que hay algunos pastores que se consideran querubines, que ya no son profetas ni apóstoles, ahora son querubines. Es la profecía de Jesús cumpliéndose delante de nosotros. Así, cuando vemos estas cosas, tenemos que entender una cosa, que Él ya está en la puerta. Ya está en la puerta. Así que hoy, hermano, estaremos mirando otras advertencias que el Señor Jesús dio sobre los demás acontecimientos antes de su regreso y el fin del mundo. Así que por favor, si ya estás ahí, en Mateo 24, 6 a 13. Mateo 24, 6 a 13. Dice la palabra del Señor: oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Ojo. Oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra nación, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo,
Todo eso es solo comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. Entonces los arrastrarán, los perseguirán y los matarán. Y todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas otra vez y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero, escuche bien hermanos, el versículo 13, muy importante para nosotros también. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Solo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Padre, bendice tu palabra, por favor. Ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a oír hoy y a mantenernos firmes hasta el fin, sometiéndonos más a ti, Señor. Gracias también te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor en el versículo 6 y 7 que acabamos de leer, dice que oiremos de guerras y que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Es cierto que ha habido muchas guerras en la historia de la humanidad, pero vais a testificar conmigo que no ha habido tantas amenazas de guerras como está ahora. Ha habido muchas guerras, la primera guerra, la segunda guerra. Ahora estamos esperando aún la tercera guerra mundial, que será la última, seguramente en la guerra de la Magedón. Que el mundo entero, los soldados enteros, los gobernantes enteros intentarán de ir contra el Cordero. Y Él lo destruirá directamente así. Pero la palabra nos dice que oiremos rumores de guerra. Hoy en día estamos escuchando Estados Unidos amenazando a Irán, Irán amenazando a Estados Unidos, Corea del Norte amenazando a Estados Unidos y el mundo entero, Irán amenazando a Siria, Israel amenazando a Irán y a Siria, Siria amenazando a Irán y a Israel. Todas esas guerras y amenazas de guerras o naciones que se están levantando contra ellos están ocurriendo y hay rumores también, muchos rumores de guerras. Pero la palabra, Jesús nos dice que cuando escuchamos esos rumores de guerra, escuchamos cómo naciones se levantan contra naciones, lo que tenemos que hacer como creyentes es no preocuparnos. Uno que no es creyente debe preocuparse. Pero uno que es creyente no debe preocuparse. ¿Por qué? Porque entiende muy bien que su Salvador está en la puerta. Está a punto de llegar a venir a poner un fin en todos esos caos que existen. Es necesario, hermanos, que todo eso acontece. Como dice el versículo 6, pero aún no es el fin. Es necesario que haya naciones que se levantan contra naciones. Es necesario que haya rumores de guerra. Es necesario que haya reinos que se levantan contra sí. Es necesario. Pero eso no es el fin aún. Aparte de las guerras y de los rumores de guerras, habrá también, como dice el versículo 6, habrá hambre. Habrá mucha hambre. Habrá muchos terremotos en diferentes partes del mundo y muchas partes del mundo. Hemos escuchado de terremotos en diferentes partes del mundo últimamente. Aunque siempre, hermanos, podemos decir que hasta desde el momento, en el tiempo de Jesús existía el hambre. Existía el hambre, había gente que pasaba hambre en Israel, habían terremotos en el mundo, pero estamos viviendo en esta generación que estamos viviendo en el momento que haya más hambre, aún con toda la tecnología que tenemos de producción de alimentación, de multiplicar alimentos o todas esas barbaridades que hacen en los laboratorios y crean cáncer ahí y luego lo venden en los supermercados. Aún con todo eso sigue habiendo hambre en el mundo y hay más terremotos ahora que nunca. Estuve mirando unas estadísticas ayer y según las estadísticas, en el 2017, el número de personas en el mundo que padece hambre llegó a
821 millones en el mundo entero. 821 millones de personas padecen de hambre en el año 2017. ¿Qué significa eso? Que es 1 de cada 9 personas en el mundo pasa hambre. Según el informe, el estado de la seguridad alimentaria, este informe viene del estado de la seguridad alimentaria y de la nutrición del mundo, que lo sacaron en 2018. Hicieron una comparación de 2017. Hermanos, míranos aquí. Nos quejamos que vamos mal, pero les aseguro que aquí dentro, como en mi hogar, muchos de nosotros tiramos comida. Nos sobra hasta que se pudre, hasta que se crea hongos, crean champiñones, lo tiramos. Pero dice, hay muchas personas que están pasando hambre. No reconocemos las bendiciones de Dios que tenemos. Tiramos comida no porque Dios nos ama tanto, nos ha bendecido tanto. Escuchen bien, hermanos. La palabra dice que a él que mucho es dado, mucho será demandado. A él que Dios le da mucho, Dios le va a demandar también mucho. Dios no puede demandar lo mismo a una persona que no tiene como a otra persona que tiene un privilegio mucho mayor. Nosotros tenemos la libertad aquí en España para poder adorar, para tener reuniones así. Los vecinos escuchan cómo alabamos y nadie llama a la policía aún. Nadie se queja aún. Pero en países como Irán, en países como Afganistán, en algunos sitios, en la India, en la China, no pueden adorar así, los vecinos escuchan. Adoran en voz baja y hay alguien mirando por la puerta a ver si viene la policía. Adorando en voz baja, porque si escucha a alguien, algún musulmán o algún quien sea, y llama a la policía o los comunistas como en la China, viene la policía, a la cárcel se van. Si es en los países musulmanes, les decapitan. Muchos cristianos son decapitados, apedreados en los países musulmanes. Muchos. Y eso está llegando en Europa muy pronto. Que ser cristiano será un delito. Si nosotros no tenemos los fundamentos firmes en la palabra de Dios, hermanos, no podremos resistir lo que nos venga encima. Porque si leemos, Jesús nos dijo que no se preocupen cuando todas esas cosas ocurren. No, de que solamente es el principio de parto. Las mujeres que están aquí, que han tenido hijos, sabéis muy bien, cuando hay un principio de parto, hay un final de parto que es lo más duro, cuando el bebé tiene que nacer. El principio de parto son lo que estamos viviendo ahora, que estamos diciendo, wow, el mundo está en caos. Imagínense 4 veces o 1000 veces todo lo que está ocurriendo ahora en poco tiempo. Es lo que nos espera en el futuro. No se engañe, hermanos, no quiero que se engañe, ni quiero quitarle la ilusión. El mundo de mañana que nos espera será peor que de hoy. Según la palabra de Dios, lo que nos espera mañana para el mundo será peor de lo que vivimos ahora. Ahora vemos cómo promueve que la ideología de género, promueve en Inglaterra, promueve la bestialidad. ¿Qué significa? Que una mujer quiere casarse con su animal, con un perro, y eso solamente son principios, hermanos. Nos causa risa, pero son principios. En Alemania, el otro día estaba mirando a una compañera mía de trabajo, enseñaba, una mujer, era rubia, totalmente rubia, se está convirtiendo en negra. Genealogía de raza. Tiene derecho de cambiar la raza. No quiere ser blanca, rubia, quiere ser negra. Y se ha puesto... Existe, hermanos. Y eso solamente es el principio de parto, dice la palabra. Nuestros hijos están siendo indoctrinados en las escuelas. Enseñan a nuestros hijos que el mundo viene de un Big Bang, venimos de monos o bla, 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 bla. Que los chicos pueden ser chicas, las chicas pueden ser chicos, los chicos pueden jugar con muñecas, pueden llevarse falda. Hermanos, padres que están aquí, escuchen bien. Si sus hijos salen de casa todos los días para ir a la escuela sin Cristo, regresarán de la escuela con el diablo. Les aseguro. Si salen de su casa para ir a la escuela sin Cristo, cuando regresan a casa, vendrán con el diablo en la mochila, en sus corazones. ¿Por qué lo van a indoctrinar? Porque saben muy bien que si tienen a los niños, tienen el futuro, porque son el futuro.
Ya no pueden con los padres. Hemos cometido todo tipo de barbaridades. Hemos aprendido las lecciones de la vida. Hemos sido golpeados miles y miles de veces. Algunos aprendieron, otros aún no han aprendido. Pero saben que las mentes inocentes son las mejores mentes. Les van a indoctrinar a nuestros hijos. Les van a decir que sí, puede ser lo que tú quieres. Puedes desobedecer la palabra de Dios. No, eso fue escrito por unos hombres hace 2000 años. Ya cambió. Estamos en el siglo XXI. Jesús no ha cambiado. También en los últimos años, hermanos, desde el año 2000 hasta el 2018, se ha registrado un incremento en los números de terremotos de magnitud 5 o superior en el mundo entero. Según las estadísticas de una asociación que se llama IRIS Consortium, es una organización que registra los últimos sismos en el mundo, dice que hay a veces hasta 26 terremotos y más diariamente en el mundo. Más de 26 terremotos cada día en el mundo, de una magnitud de 5 y más, que matan a miles de personas. No todos pueden salir por la tele. Aunque con todas esas calamidades que están ocurriendo, hermanos, el Señor nos hace entender una cosa en el versículo 8, que sin embargo todo eso es solamente el comienzo de los dolores de parto, que luego vendrá más. Si estamos viendo terremotos de 5, algo, pronto veremos terremotos de 12, algo, 20, algo. Que todo un país desaparecerá bajo la tierra. Que toda una ciudad, toda Santa Coloma y al fondo desaparecerá bajo la tierra. Todas las casas caerán en una ciudad. Ese es el principio, porque aún el peor está por venir. No lo digo yo, Jesús mismo lo dice. Que lo que estamos viendo, que nosotros llamamos terrible, no es terrible. Es solamente el principio de parto. Los dolores de parto empieza una mujer, los más fuertes son horas antes de que nazca el bebé. Si eres un hombre y no tienes valentía, no te aconsejaré de estar ahí cuando tu mujer tiene estos dolores de parto. Porque sin darse cuenta puede bofetearte, es que pueden hacer cualquier cosa. Porque es imposible, no puedes ayudar. No puedes ayudar porque solo ella puede sentirlo. Y ni te arriesgas a decir que cariño te entiendo, porque no lo entiendes. Son dolores así, hermanos, y más que Cristo dice que aún están por venir. Estamos solamente en los principios de esos dolores de parto. Si el mundo piensa que han visto hambruna, y si piensan que han visto terremotos, hermanos, no han visto aún nada. Eso solamente es el principio. Miren lo que en algunas traducciones hablan de la peste, que no solamente habrá hambre, dice que habrá hambre, habrá peste, habrá terremoto. Mira el virus este que acaba de salir aquí en China, el coronavirus. Eso solamente es el principio, hermanos. Es el principio. Antes era el VIH-Sida, tenemos cáncer, ahora tenemos este virus que es más mortal que el cáncer, al menos el cáncer te puede mantener con vida hasta X tiempo, lo pueden sanar dependiendo también, lo pueden curar dependiendo la gravedad, si se ha hecho la metástasis o no. Pero este virus no tiene cura. No tiene cura. Y Jesús dice, es el principio, hermanos. Es el principio. Habrá más, peores que lo que ha salido ahora. Quizás el siguiente brotará aquí en Europa, aquí en España, quizás aquí en Santa Coloma, quizás en mi casa o la tuya. Pero estarás preparado. Estarás preparada. Jesús también nos avisa que aparte de todas las calamidades que pueden ocurrir, habrá un ataque personal hacia los creyentes. Los creyentes serán atacados directamente por su fe, por lo que ellos creen. No estoy diciendo que vamos por ahí, por la calle, buscando problemas para luego que nos ataque, para que nos insulte porque somos creyentes. No. La palabra dice que el que quiere vivir piadosamente, el que quiere vivir conforme a la palabra de Dios, será perseguido, hallará persecución. Así que si yo o tú o quien sea toma la decisión que quiere vivir conforme a esta palabra, tal cual como está, le van a molestar.
molestará a mucha gente, perderá sus amigos, tendrá enemigos, tendrá personas dispuestas a criticarle, a darle falsos testimonios contra él. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de vivir conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no permite pecado, no tolera el pecado, llama el pecado por su nombre. El que quiere vivir piadosamente hallará persecución. Así que no solamente habrá hambre, terremotos, hay otras traducciones, como les he dicho antes, que incluye que habrá pestes, ¿sabes? En el versículo 9, el Señor Jesús también revela en el versículo 9 un dato muy importante. Acompáñame en Mateo 24, 9. Algo que muchos cristianos no están dispuestos a aceptar. En el versículo 9, el Señor Jesús nos revela algo que muchos cristianos no quieren aceptarlo. Queremos vivir un cristianismo light. Queremos que no se mete en nuestras vidas. Queremos que las cosas funcionen como nosotros queremos. Queremos ir a la iglesia y poner una lista al pastor y decirle, pastor, quiero que predique sobre eso, pero no predique sobre el adulterio, no predique sobre la fornicación, sobre la mentira, no predique sobre el engaño, no predique sobre el odio, predique solamente sobre bendición, salida con trabajo. Que queremos las cosas que nosotros queremos. Hermanos, eso no es un restaurante. Dios no mató a su hijo para abrir un restaurante donde la gente viene por pedir lo que quieren. Dios mató a su hijo para tener para sí un pueblo santo, un pueblo totalmente libre de pecado, un pueblo que no vive en el pecado, un pueblo que quiere ser, que Dios mismo está formando a la imagen y semejanza de su hijo. Si Dios quería montar un restaurante, no hará necesidad de matar a su hijo. Hubiera puesto a su hijo el chef de restaurante, donde la gente puede entrar y pedir la carta y coger lo que quieren. Pero la iglesia no es un restaurante. Por eso es que las puertas de la iglesia son grandes, para que muchos entran y para que muchos también pueden salir sin problema. Muchos entran y muchos salgan. Los que no le gustan, como muchos no le gustaron la predicación de Jesús. Y dijeron, ¿qué palabra tan dura? ¿Cómo que comemos tu carne y bebemos tu sangre? Y dice que muchos de sus seguidores lo dejaron. Muchos. Así que no es extraño que en una congregación la gente empiece a marcharse porque dicen, dura es esta palabra. Porque es normal. Porque no se puede mezclar las tinieblas con la luz. Es imposible que salga agua dulce y agua salada del mismo fuente. Es imposible que uno tiene dos amos. De la misma manera que una mujer no debe casarse con dos hombres, como un hombre no tiene que casarse con dos mujeres. Es un hombre con una mujer. Por eso es que Dios usa el matrimonio para describir su relación con la iglesia. Porque de tal manera amó Cristo a su iglesia que entregó su vida por ella. Así el hombre tiene que amar a su mujer y entregar su vida. De tal manera que la iglesia es sumisa a Cristo por amor, por lo que Él hizo. Así la mujer también es sumisa, no esclava. Ojo, no esclava, pero sumisa en el Señor a su marido, para que los dos sean uno. Porque somos el cuerpo de Jesús como iglesia. Somos uno con Él, su cuerpo. Pero hay otra parte que es el sufrimiento que los cristianos no quieren sufrir. Tenemos miedo de qué pensarán de nosotros, qué dirán de nosotros. Si mis amigos saben que yo soy cristiano, quizás la chica más guapa de la clase no me hablará. Quizás el compañero tan hermoso con los ojos verdes, quizás no me saludará más. Quizás mis amigas con quien yo ando, que nos llevamos bien, quizás ya no saldrá más conmigo. Aquí viene la decisión. ¿A quién quieres servir? ¿A quién quieres agradar? Jesús dice que el que pone su mano en el aladro y mira atrás no es digno de ser su seguidor. ¿Qué pasó con la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal? Cuando los ángeles le dijeron, no mires atrás, sal de Sodoma y ve, vaya a las montañas, no mire atrás. Eso es una forma de salvación. Cuando Dios nos salva es para seguir adelante, no mirar lo que dejamos atrás. El que mira atrás para, mira, dejé ese chico por el Señor. No, no eres digno de seguir al Señor. Dejé a esta mujer por el Señor. No eres digno de seguir al Señor. Dejé mis amigos. No. Dios es digno de que le seguimos dejando todo el mundo atrás. Nadie, ni nada. Escuchen bien, hermanos. Si tu esposa, o lo pongo así, ninguna mujer,
ninguna mujer tiene que condicionar la vida espiritual de un hombre. Ningún hombre tiene que condicionar la vida espiritual de una mujer. Ningún hijo tiene que condicionar la vida espiritual de sus padres. Y ningún padre tiene que condicionar la vida espiritual de sus hijos. ¿Por qué? La salvación es personal. Vivimos juntos, pero moriremos separados y seremos juzgados separados. Puedo vivir 1000 años con mi esposa. El día que me muera, ella se quedará y yo tengo que enfrentarme cara a cara con Dios. Aunque nos muramos los dos el mismo día, cada uno será juzgado separados. Dios me juzgará a mí solo como Alex y juzgará a mi esposa sola como Marisol, nunca como familia, jamás. Si no estamos dispuestos a sufrir por Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros, pues ni estamos dispuestos a seguirle, ni somos dignos de seguirle. De momento, la buena noticia es que de momento aquí en Europa, no están siendo perseguidos los cristianos ni asesinados. Los cristianos no están siendo perseguidos tanto ni asesinados. Pero en muy poco tiempo, hermanos, llegará ese día que los cristianos serán asesinados como los países musulmanes. Los hermanos en la India, en Irak, en Irán, en la China, en el norte de Nigeria, en países musulmanes, están siendo asesinados todos los días por su fe. Hablo de todos los días. A veces les machetan, les cortan con machetes, entran a la iglesia, cortan el pastor con machete, cortan a todos los miembros y encienden la iglesia entera. Pero ninguno renuncia a Cristo. Aquí renunciamos a Cristo cuando la hermana no nos saluda. Cuando el hermano no nos saluda, cuando el pastor habló algo, parece que alguien le había contado de mi vida, me sentí atacado por el pastor porque su predicación fue muy duro, ya renunciamos a Cristo. Renunciamos a Cristo quizás porque hace mucha calor en la iglesia, o hace mucho frío, o quizás la música hoy no me gustó, o repitieron la música de la semana pasada, o llevan el mismo mes con la misma canción. Renunciamos a Cristo. Hermanos, no se moleste para ir a la iglesia si piensa que la iglesia es un restaurante. Quédase en casa tranquilamente y ve la televisión todo el día. Pero recuerda, algún día responderemos ante Dios por todo lo que Él nos ha dado. Todo. Todo. El Señor sigue enfatizando que los creyentes serán odiados porque tomaron la decisión de seguirle. Pero lo peor es que durante esos momentos, mira el versículo 10, durante esos momentos difíciles, Mateo 24:10, durante esos momentos difíciles, ¿qué pasará? Muchos cristianos, muchas personas se apartarán de él. Muchas personas traicionarán a otros cristianos. Muchos cristianos se irán traicionando entre sí. En vez de refugiarse en Cristo, en vez de buscar refugio, porque los cristianos están siendo perseguidos por su fe, en vez de hacerlo, muchos van a renunciar a Jesús. Van a decir, prefiero vivir con ese sistema del mundo que renunciar a todas esas cosas bonitas y seguir a Jesús. Muchos van a tomar la decisión de renunciar a Jesús. Hermanos, que no seamos hallados entre los que van a renunciar a Jesús cuando vienen momentos difíciles. Que no seamos entre los que van a renunciar a Jesús cuando vienen momentos difíciles. Otros renuncian a Jesús cuando escucha que, la iglesia tiene que empezar quizás una nueva obra en alguna parte. Hay que hacer como unas ofrendas, unos donativos. Uy, ya están hablando de dinero en esta iglesia, ya me voy. Y ya se van. Bueno, tenemos ayuno de oración. Uy, oran mucho en esta iglesia, ayunan mucho, ya me voy. Eso no son persecuciones que alguien quiere que usted renuncie a Cristo. Eso habla de que alguien entra en su vida personal como cristiano y lo obliga a renunciar a Cristo, si no usted su vida corre peligro. Escuché una historia de un pastor, no me acuerdo muy bien de toda la historia. No sé si era pastor, era un creyente así. Creo que era un creyente, si no me equivoco. Un hombre simple, una iglesia. Y le pusieron su mujer, sus 2 hijos, y lo obligaron a renunciar a Cristo, si no mataba
a sus 2 hijos y a su mujer. Empezaron con su mujer. Su mujer le dijo, no renuncies, nos vemos al otro lado. Le encendieron, murió. Le avisaron, vamos a matar a tus hijos si no renuncias a Cristo. Mataron al primero, no renunciaron. Vamos a matar al segundo. Encendieron al segundo. El segundo le dijo, papi, fuerza, nos vemos allá. Encendieron al segundo, murió. Al hombre no le mataron, le dejaron cargar eso en su corazón. Pero ¿sabes qué? Este hombre Dios volvió a usarlo muchas veces más de lo que Dios te usaba antes. Porque no renunció a Cristo en el momento más preciso de sus vidas. Hermanos, imagínense que entra unos locos ahora aquí, con una pistola en la mano. Y dice, todos los cristianos a la derecha van a morir. Todos los que no quieren renunciar a Cristo a la izquierda. No quiero ni que levante las manos. No quiero saber quiénes van a ir a la derecha y quiénes van a ir a la izquierda. Que cada uno conteste esta pregunta en su corazón. Si es en serio, ¿quiénes renunciarán a Cristo para salvar sus vidas? Jesús dijo que el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierde por causa de él, la ganará. Hay muchas maneras también que podemos renunciar a Cristo. Nuestra manera de vivir nuestras vidas cristianas, profesando ser lo que no somos, es otra forma de renunciar a Cristo. Podemos renunciar a Cristo delante de nuestros amigos, no viviendo, no siendo el ejemplo, la luz para ellos. Estamos negando a Cristo, no solamente diciendo con un micrófono, poniéndonos en un lugar público para decir que renuncio a Cristo y empieza a insultar a Cristo. No, hay muchas maneras que podemos renunciar a Cristo. Y como no fuera suficiente, versículo 11, 24:11, nos dice, vuelve a repetir el engaño que el Señor Jesús le repitió en el versículo 3. En el versículo 4 habló del engaño. Aquí en el versículo 11 enfatiza más. Dice que habrá muchos falsos profetas que vendrán en la escena y engañarán a muchos. Así que predicarán de otro evangelio. Habrá muchas personas que se van a levantar, muchos falsos profetas que se levantarán en los postreros días. No hace falta que les pregunte si ustedes han visto falsos profetas. Solamente entra en YouTube y ve profetas, apóstoles, querubines o lo que sea, llevando a gente a comer hasta hierba, llevando a gente a beber su orina, llevando a gente a poner serpientes en su boca, llevando a gente a un pastor besando a la mujer de un hombre delante de él, tocándole los senos, tumbándose, dando una patada a una mujer embarazada, escupiendo con agua de su boca en la boca de otra persona. Todo eso, ¿por qué? ¿Por qué no leemos eso? Seguimos al hombre, pero no seguimos a Jesús. Nos llamamos cristianos, pero seguimos al hombre y no a Jesús. ¿Por qué vendrán muchos falsos profetas? ¿Por qué se levantarán? Porque muchos tendrán comezón de oír lo que quieren oír. Los falsos profetas no se levantan por sí. Porque hay gente que no quiere escuchar hablar de sus pecados. Así que buscarán los que no hablarán de sus pecados para que les prediquen todo menos de sus pecados. Porque no quieren la palabra de Dios. Dura es esta palabra. ¿Quién la va a soportar? La palabra de Dios es útil para nosotros en todos los ámbitos. Como un hijo nos ayuda a entender cómo debemos vivir nuestras vidas como hijos, obedeciendo a nuestros padres. Como esposo, cómo debemos tratar a nuestras esposas. Como esposa, cómo debemos honrar a nuestros esposos. Como iglesia, cómo tenemos que vivir en santidad para la gloria de Dios. Como compañeros de piso nos enseña cómo vivir. No vivo por mí mismo, por mis propios intereses. No intento de agradarme a mí mismo. Como amigos me da el consejo necesario para asegurarme y comprender que las malas compañías pueden influenciar mi vida. Que si me mezclo con personas que viven en el pecado, yo un día voy a practicar ese pecado que ellos practican. Falsos profetas se levantarán, te dirán que debes darle tu dinero a Dios
para que las ventanas del cielo se abren y que el devorador no venga y te devora la cosecha. Te dirán que debes llevar fardas largas hasta el tobillo, corbatas y camisas largas todos los días, aunque sea verano e invierno, para ser considerado un verdadero o una verdadera cristiana. Mezclan el evangelio de la gracia con las doctrinas y costumbres de hombres. Pero ¿cómo podemos separar todo eso de esos falsos profetas si nosotros no pasamos tiempo estudiando la Biblia por nuestra cuenta? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, 8, si lo tienes, Gálatas capítulo 1, 8. Ahí el apóstol Pablo dice al joven, nos avisa en Gálatas capítulo 1, 8, que si alguien, ya sea nosotros e incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Así que cualquier persona, no importa quién sea un ángel, como engañó los mormones fueron engañados por un ángel que apareció a su líder y les dijo, habló una tabla de oro que había con unas letras egipcias, y ahí nació la iglesia de los mormones, los santos del séptimo día o los santos de no sé qué. Pues, ¿por qué ese hombre no discernió lo que le dijo si supuestamente apareció este ángel? No indagó en la palabra de Dios para saber lo que dice la palabra de Dios conforme a la información que le estaba diciendo este supuesto ángel. Y también el mismo apóstol Pablo enfatiza al joven Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 de 1 a 5. 2 Timoteo 3, 1 a 5. Pablo le dice a Timoteo, 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 es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Escucha bien. La gente siempre tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán los que son buenos, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y dice finalmente, aléjate de esa clase de individuos. Hermanos, escuche bien, no es discriminación, no es pecado alejarte de uno llamándose hermano, pero que toma la decisión voluntariamente de vivir en el pecado. Es bíblico. La Biblia dice, aléjate, ni te juntes, ni comes con ellos, los llamándose hermanos, pero toma la decisión de vivir en el pecado. No es pecado decir que me siento mal que estoy discriminando a este hermano. No le está discriminando. La palabra dice, porque las malas compañías, una mujer, escuche bien, una mujer que se junta con otra mujer que acaba de separarse de su marido, porque su marido no la aguantaba más, y el hombre se fue. Y la mujer que está en su hogar, uniéndose con esta mujer que acaba de dejar a su marido porque no había manera, comerá toda la basura de la otra mujer y lo llevará a su casa y empezará problemas con su esposo. Les aseguro. Por eso que siempre es aconsejable. Solteras andan con solteras, hazte amigas con solteras. Casadas, hazte amigas con casadas. Solteros, hazte amigos con solteros. Casados, haz amigos con casados. ¿Por qué? Es muy peligroso que un hombre que no tiene experiencia en el matrimonio empiece a aconsejar a otro hombre que tiene experiencia en el matrimonio. Una mujer que no tiene experiencia en el matrimonio empieza a aconsejar a otra mujer que no tiene experiencia en el matrimonio. Muy peligroso, muy desequilibrado. Mi consejo personal, tal cual como es. Si eres un joven cristiano, busca a jóvenes cristianos y andan con ellos. Que tus mejores amigos no sean personas del mundo que te aconsejan. Así que la única manera que podemos liberarnos del engaño, hermanos, de los falsos profetas y permanecer en el Señor, mientras que tomamos la responsabilidad de estudiar por nuestra propia cuenta la Biblia y
comparándolo nosotros mismos, asegurándonos que lo que la Biblia está diciendo es la palabra de Dios, o lo que un predicador está diciendo es la palabra de Dios, caiga sobre nuestra propia responsabilidad. Es mi responsabilidad como cristiano asegurarme que lo que estoy escuchando es de verdad palabra de Dios. Vamos resumiendo. Jesús también advierte que habrá un incremento de maldad o de pecado. Porque los líderes del mundo tienen la esperanza, hermanos, de poder cambiar el mundo y hacerlo un lugar mucho mejor. Piensa que pueden cambiar el mundo, pueden hacerlo un lugar mucho mejor para vivir. Por eso han legalizado el aborto, han legalizado el matrimonio gay, la ideología de género. Y es una manera, o son materias que se usan en algunas escuelas, sobre todo la ideología de género, para indoctrinar a nuestros hijos. Algunos padres, como en México, no tienen ni el derecho sobre la educación moral de sus hijos. Un padre no puede llamar a su hijo, él es, no tiene que usar el adjetivo masculino. El niño tiene que decidir qué tipo de sexo quiere ser. Si quiere ser varón, el niño decide que quiere ser varón. Todo eso, si leemos Romanos capítulo 1, 2, 3, es porque el hombre toma la decisión de apartar a Dios de su vida. ¿Y qué hace Dios? Dios dice, vale, haz lo que tú quieres. Y Dios lo suelta. Cuando Dios suelta a una persona, hermanos, hacemos las cosas más perversas que podemos imaginar. Por eso que vemos a hombres acostándose con animales, mujeres casándose con sus perros. Porque Dios les ha soltado para que hagan lo que ellos quieren hacer. Y hay algunos cristianos, hermanos, que están empezando a cuestionar lo que dice la Biblia. Están cuestionando la palabra de Dios sobre la homosexualidad. Están apoyando las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Eso no debe sorprendernos, hermanos, cuando vemos cosas así, porque el Señor ya nos avisó. Miren conmigo el versículo 12, por favor. Mateo 24, 12. El Señor dice que abundará el pecado por todas partes. Por todas partes habrá pecado, por todas partes. El amor de muchos, ¿qué pasará con el amor de muchos? Se enfriará el amor de muchos. Tanto que hay mucho pecado en todas partes. La gente está acostumbrada a ver el pecado en toda parte. Su amor se va a enfriar. Ya no van a tener un amor genuino. Alguien dirá, hermano, Dios te bendiga. Con una sonrisa falsa en la cara así. Pero que en su corazón quiere despedirse de ti, quiere que tú desaparezcas. Personas empezarán a dar dinero así, para que todo el mundo vea cómo están dando el billete, o son 5 euros, para que los que tienen las monedas que sepan que yo di No hay amor genuino. Hacemos un favor a alguien, queremos anunciarlo. ¡Hey! Le compré unos pañales a la hermana tal que su madre estaba... Queremos que todo el mundo sepa lo que nosotros hacemos. No hay amor genuino. ¿Por qué? Porque se ha incrementado la maldad, hasta que nos está apestando sobre nosotros. Hermano, por eso que en las iglesias hay personas que viven en fornicación o adulterio sin ningún remordimiento. Hay jovencitas que se deleitan en ser igual que a sus amigos del mundo. Están tan acostumbrados al pecado que no les importa para nada lo que Dios dice. Algunas personas tienen más miedo de lo que piensan los hermanos de la congregación o de su iglesia que lo que dice Dios. Tienen más respeto por los hombres que por la palabra de Dios. Eso es lo que el mundo se ha convertido a hacer. Que cuando vemos los hermanos de la iglesia, ahí somos los más santos. Pero justo cuando dan la espalda, somos de verdad lo que nosotros somos. El mundo está lleno de pecados en todas partes. Pero ¿sabes qué, hermanos? Con eso voy a concluir. Escuchen bien. No podemos sentarnos o no podemos quedarnos sentados escuchando este mensaje y pensar que escuchándolo es suficiente para ser salvo. No. Escuchando este mensaje no va a salvar a nadie si no tomamos acciones personales en nuestras propias vidas. Eso es lo que dice el Señor en el versículo 13.
Con eso concluyo. Miren lo que dice el Señor en el versículo 13. No es necesario solamente saber que vendrán tiempos difíciles. No es necesario solamente saber que habrá hambruna. No es necesario saber todas esas cosas. Pero es el que permanece firme hasta el final que se salvará. El que permanece firme en las doctrinas de los apóstoles, en las doctrinas que el Señor mismo nos da en su palabra. Solo los que permanecen firmes, que llaman el pecado pecado, condena el pecado, condena, no da ni una segunda oportunidad al pecado, lo aborrece, lo trata duro el pecado, porque sabe que le costó a Dios la vida de su Hijo. Mi oración, hermanos, no solamente es que hemos escuchado un sermón y regresamos a nuestras casas súper anchos, pero mi oración es que esta palabra de esta mañana, que cobra vida en la vida de al menos una persona, que haya alguien aquí que tomará la decisión, que Señor, me voy a poner serio contigo. Voy a entregarte mi juventud, voy a entregarte mi matrimonio, voy a entregarte lo que me queda de vida. Voy a entregarte todo para permanecer firme hasta el final. Amén.